Va. Buenos días con todos, profesora, compañeros. En esta oportunidad, el grupo número 2 nos ha tocado el tema de inferencia estadística para muestras. Los integrantes de este grupo, mi persona, Ana Luz Benítez Tito, el compañero José Luis García Laura y el compañero César Inostroza Capani. Comenzando con nuestra exposición, el día de hoy vamos a tratar el tema de los contrastes de hipótesis en análisis de ensamblajes. Para esta exposición nosotros se ha realizado un estudio que analiza diferentes tipos de ensamblajes, en sí son 3 tipos, el mixto, el manual y el automático. Y para ver también su relación con el voltaje soportado a través de diversos contrastes estadísticos. Por lo cual nosotros hemos evaluado las diferencias entre esas proporciones, variancias y medias para determinar si el ensamblaje automático presenta características distintivas frente a otros métodos establecidos. Para ello se han analizado 3 cosas. Lo primero es nuestro nivel de significancia, un 5% en todas las pruebas, lo que a nosotros nos ha proporcionado un 95% de confianza. Entonces, se han analizado 3 cosas claves. Uno, lo que son las proporciones, las consistencias y finalmente el rendimiento, ¿no? Cada pregunta de estas, nosotros lo convertimos en hipótesis como un sí o como un no, y con ello vamos a probar nuestros datos, ¿no? Usando fórmulas específicas. Entonces, comenzamos con nuestra primera parte, que es el contraste de hipótesis para diferencias de proporciones en muestras independientes. Para ello se ha realizado un planteamiento donde se ha planteado una hipótesis, la cual es la siguiente: la proporción de proyectos con ensamblaje automático y voltaje menor a 50 voltios es menor que la proporción en proyectos sin ensamblaje automático. Para ello se ha realizado un cálculo donde se ha llegado a comparar la proporción, que era 0.2142 de ensamblaje automático con 0.3561 de ensamblaje no automático. Y para ello se ha obtenido un estadístico negativo de menos 1.4828. Finalmente se ha tomado la decisión de que no estamos rechazando la hipótesis nula. Bueno, llegamos a la conclusión de que la proporción de estos proyectos de ensamblaje automático con un voltaje menor a 50 voltios no es menor que la proporción en proyectos sin ensamblaje automático. Compañero José. Bueno, continuando con la exposición, ahora tenemos el contraste del cociente de varianzas poblacionales. Nuestra hipótesis de investigación es si la varianza de voltaje soportado con ensamblaje automático es igual a la varianza de voltaje soportado con ensamblajes que no son automáticos. Nuestros datos de análisis tenemos que las muestras con ensamblaje automático son de 28 y las que no son con ensamblaje automático 73. Y para los de ensamblaje automático tenemos una varianza de 476,47. Y para los que no son de ensamblaje automático, 720,72. Realizando el análisis, podemos llegar a un resultado que con una probabilidad del 0,05% no se rechazó la hipótesis nula. Y con un 95% de confianza, la varianza de voltaje soportado con un ensamblaje automático es igual a la de ensamblajes que no son automáticos. Compañero Jorge. Buenas tardes. Bueno, continuando con la exposición, yo hice un análisis de contraste de hipótesis para diferencias de medias en muestras independientes. La hipótesis de investigación que se propuso para este análisis fue el promedio de voltaje sostenido soportado es mayor para los ensamblajes automáticos en comparación con los ensamblajes que no son automáticos. Para este caso, nuestra hipótesis inicial
es que la varianza de los voltajes automáticos son mayor o igual a a la varianza de los voltajes no automáticos, ¿no? El cual para este caso se ha usado la fórmula del caso número 4, que es la varianza de poblaciones desconocidas, ya que tenemos las dos poblaciones que se conocen, pero una de las poblaciones son una cierta, una muestra de tamaño muestra un poco grande, ¿no? Y una de las muestras es mayor o igual a 30. Es por eso que se usó este caso, ya que también es un poco más sencillo de usar y emplearlo, ¿no? Para este caso, los datos que nos piden para la fórmula son las del tamaño muestral, el promedio del grupo y la varianza, ¿no? Detallando, obteniendo los valores, los resultados, lo analizamos y los adaptamos a la fórmula, lo reemplazamos, y lo cual nos da una varianza que el cual no está rechazando la hipótesis inicial. Es por eso que en los resultados que se propuso, es que con una probabilidad del 0,05, que es el 5%, no rechaza la hipótesis inicial. Y la conclusión a lo que se ha llegado es que con el 95% de confianza, la muestra indica que el promedio del voltaje soportado no es mayor para los ensamblajes, ¿no? Automáticos, en comparación a los no automáticos. Y para el otro caso, que es el constante del promedio de diferencias, para este caso, se ha usado el, en el objetivo, que es se ha analizado que es la variante el espesor del cobre, ¿no? Según los datos proporcionados en las tablas, se ha tomado este dato ya que es un indicador que se puede medir y se puede llegar a una diferencia entre un cobre espesor inicial y un cobre espesor final, el cual nos va a dar una diferencia, y esa diferencia va a ser el espesor final menos el espesor inicial del cobre. Para este caso, la hipótesis de investigación que se ha hecho, que es el grosor del cobre, disminuye o aumenta, ¿no? Ese es dependiente de lo que se ha hecho. Lo cual para esto hemos desarrollado para este espesor final, ¿sabes? Empleando la generación de números, hemos saltado el resultado de números de espesores finales, y lo cual para poder también emplearlo y desarrollarlo y reemplazarle en la fórmula que se nos proporciona. Según estos datos, la decisión que se llegó a tomar es que con una probabilidad de 0,5% no rechaza la hipótesis inicial, ya que está dentro del margen que cual está contemplando todo. Y la conclusión a la cual se llegó, que con un 95% de confianza, la muestra indica que el grosor promedio del cobre no disminuyó. Gracias. Bueno, en conclusión tenemos que las proporciones de proyectos con ensamblaje automático con voltaje menor a 50 voltios no es menor que los proyectos sin ensamblaje automático. Y en varianzas, que la varianza de voltaje soportado es igual entre ensamblajes, es igual en ensamblajes automáticos y que no son automáticos. Y en diferencias, que el grosor promedio del cobre no disminuyó en el proceso evaluado. Y en el resultado de las medias tenemos que el promedio de voltaje soportado no es mayor en ensamblajes automáticos comparados con los que no son automáticos. En conclusión, nuestro análisis estadístico completo, realizado con un nivel de confianza del 95%, no encontró diferencias significativas entre los ensamblajes automáticos y los otros tipos en términos de voltaje soportado. Estos resultados sugieren que, contrario a las hipótesis iniciales, el método de ensamblaje automático no presenta ventajas estadísticamente
significativas en los parámetros evaluados. Gracias. Muchas gracias.